Bueno, continuando con la presentación, les mencionaba que también una alternativa de solución o de graficar la recta real con los números puntos críticos y los intervalos es hacer también esta gráfica, ¿no? En algunos autores dicen que cuando es punto crítico, la línea pasa de frente y continúa así. Yo lo estoy señalando con una flecha, lo vamos a hacer ahorita. Cuando son puntos críticos y cada una de las raíces son diferentes. Va a haber problemas en que quizás tú vas a encontrar que este 4 se repite 2 veces. O sea, tú factorizas, haces todo el procedimiento y te das con la sorpresa que en tu inecuación, vamos a suponer, estoy colocando el ejemplo del número 4, que te salga este término, x menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, tú lo igualas a 0 y te queda que x vale 4. Pero este 2 te indica que este 4 está por duplicado. O es multiplicidad 2 veces. Entonces, cuando sale esto, ahí vamos a utilizar esta pequeña notación del gráfico. Entonces, tú lo que vas a hacer, vamos a hacer un problema más adelante, es lo siguiente. Vas a colocar S4 y cuando tu línea del intervalo lo quieras trazar, no lo vas a trasladar hacia abajo, sino lo vas a rebotar. Ahí está. Y después continúas. Este punto se llama punto duplicado, pero lo conocen comúnmente como punto de rebote. Punto de rebote se le llama porque se está o se repite cierta cantidad de veces. Sobre todo cuando dicho factor está elevado a un exponente par. Vamos a verlo más adelante, pero ya te expliqué que se puede presentar en este tipo de inecuaciones. Continuamos con la presentación de esta clase. También tenemos nosotros la ecuación de segundo grado. Todo el mundo lo conoce. Ax cuadrado más bx más c. Esa ecuación se utiliza sobre todo cuando a veces no es posible factorizar por Ruffini. Y tiene dos raíces, ¿no? Una raíz con signo positivo o una raíz con signo negativo, que generalmente nosotros la conocemos como x menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido entre 2. Esa es la famosa ecuación de segundo grado. Y esta fórmula me sirve para encontrar los valores de x. En este caso son 2. Entonces las raíces nos pueden salir números reales. Si nos salen números reales, pueden ser diferentes, raíces racionales diferentes. Pueden ser que me salgan las raíces iguales. O pueden ser que me salgan en función de una raíz cuadrada o conjugados. En inecuaciones, mayormente, no es necesario obtener decimales, ¿ya? Cuando me salga un valor o obtengo un valor, yo puedo escribir el número. Por ejemplo, si hay una raíz y me salga de esa forma lo expreso. No es necesario encontrar el decimal, porque aquí yo podría encontrar 2 raíz de 3 es 1.73 y lo expreso en decimal. No, déjalo ahí como está indicado, ¿no?
A eso se le llama conjugados. O también me puede salir números complejos. Yo detecto que es un número complejo cuando hay una raíz negativa. Entonces yo aplico la fórmula cuadrática y me salen números complejos. Cuando salen números complejos, les menciono que en mi recta real no lo considero. No lo considero. A este término que ves adentro sirve también para identificar si son números reales, si son iguales, si son complejos. A ese término se le ha dado un nombre especial que se le llama discriminante. Tú también puedes detectar si la raíz es real, si es igual o si es un número complejo, mediante ese discriminante. A ese discriminante se le obtiene mediante una discusión de las raíces. Discusión quiere decir lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Si el discriminante, o sea, si este término sale mayor que 0, las raíces son diferentes y son números reales. Si sale igual a 0, las raíces son iguales y también son reales. Pero si sale menor que 0, quiere decir que es un número negativo dentro de la raíz. Las raíces son complejos, conjugados. Entonces, eso es todo lo que hay que saber con referente a la ecuación de segundo grado. Que ahora lo vamos a aplicar en un ejemplo. Bueno, de todo mencionado, de lo anterior mencionado, se puede resumir en lo siguiente, ¿no? Para solucionar una inecuación de ese tipo. Se hallan los valores críticos factorizando el polinomio y resolviendo la ecuación Px igual a 0. Se ubican los valores sobre una recta real y se señalan los intervalos de variación. Se anota con el signo menos, más, luego los demás intervalos se alternan los signos menos, más. Entonces empieza, dice desde más, de derecha a izquierda. El conjunto de solución lo conforman la unión de los intervalos con signo positivo si la inecuación es mayor que 0. O la unión con signo negativo si la inecuación es menor que 0. Ahí tenemos un pequeño resumen. Y a eso le podemos llamar el caso 1. Sería el primer caso de cómo se puede solucionar ese tipo de inecuación. Ahí tenemos otro problema. Diferente al anterior. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿No? En ese ejemplo, la diferencia está en que yo tengo un término que está elevado al exponente 2. Esto me indica que esta raíz 1 se va a repetir 2 veces. Entonces ya no lo puedo solucionar como el caso 1. Yo no puedo aplicar eso, porque en el caso 1, si tú recuerdas, todos los exponentes de cada factor eran 1. No había ni 2, ni 3, ni 4. Entonces ya entramos al caso 2. Entonces vamos a observar que dice, si los factores de Px es el polinomio en este caso, o sea, es todo esto. Todo eso es Px. Los factores de Px son todos lineales. Bueno, son lineales. Aquí tengo x más 2, tengo x menos 4. Y algunos son ceros de multiplicidad múltiple. Por ejemplo, el x menos 1 está elevado al cuadrado. Me está diciendo que se está repitiendo 2 veces. Supongamos que x menos R1 es, en este caso, x menos 1, que puede cambiar. Es el factor que se repite m veces. Bueno, aquí se está repitiendo 2 veces. Entonces, se puede dar lo siguiente. Entonces, si se repite m veces, dice que puede suceder lo siguiente. ¿Qué puede suceder?
que el m sea par, como en este caso. O sea, el m es el exponente. Ese es el m. Si el m es par, los signos de los intervalos donde figure RI es esto, son iguales. Es decir, no son alternados. Entonces se elimina el factor X menos RI. Mira, entonces se elimina el factor, dice, X menos RI y se trabaja los demás factores como en el caso 1. Entonces, esta parte hay que entenderla. Dice que cuando yo coloque en mi recta ese punto, que en este caso es 1, y comience a aplicar el procedimiento, digo, más, supuestamente debería seguir menos, pero acá dice que no son alternados, o sea, ya no debo colocar menos, sino continúo con más. No se debe alternar. Si he empezado con más, debe ser al otro lado más. Si es menos, debe ser menos. Entonces, a eso se llama punto de rebote. Entonces, cuando es un punto de rebote, quiere decir que se duplica o se escribe igual el signo en cada intervalo. Y se elimina, dice, se elimina. Muy bien. Y puede suceder eso, ¿no? Entonces aquí tengo la simbología de esa inecuación. Simplemente es una simbología. Aquí el m es par. Como ves acá, lo que ha pasado es que este término se fue. Ya no aparece aquí. Cuando es mayor, restricción, dice. O sea, quiere decir que el R1 no se considera. Acuérdate de eso. Cuando es mayor, este punto no se considera. Se eliminó y no se considera. Cuando es menor, también dice que se elimina, es el mismo procedimiento, solamente ha cambiado el signo de desigualdad. Y tampoco ese punto que se duplica, o llamado también punto de rebote, no se considera. Cuando es mayor o igual, se elimina, y ese punto de rebote dice que sí se considera. La palabra O es unión, sí se considera. Y cuando es menor o igual, el punto de rebote sí se considera. Entonces, con esa parte, quizás para ti no tanto comprensible, lo vamos a explicar a través de este ejemplo. Ahí tenemos ese ejemplo. El punto de rebote ahí sería el X igual a 1. ¿Qué punto de rebote? Porque se está duplicando en este caso 2 veces. Y estamos en este caso donde ese M es par. Y tenemos. Entonces, como M es par, lo que dice la teoría hay que eliminar. Pero también hay que igualarlo a 0 para saber qué punto es. Ya te dije que el punto era 1. Entonces, la inecuación quedaría de esa forma. Ya no aparece el x menos 1 elevado al cuadrado, debido a que es un número par y se ha eliminado. Muy bien, tengo eso. Ahora cada uno lo voy a igualar a 0. Aquí tengo mis puntos críticos. En este caso ya sabemos que acá se iguala a 0 cada uno. El primer x sería menos 2. Y esto es igual a 0, el x sería 4. Entonces veis que es mayor o igual, intervalo cerrado. Y ahí sería 4. Y me falta poner mi punto de rebote, que sería 1. Pongo los signos
O en todo caso, quieres hacerlo de esta forma también. Lo puedes hacer de esta forma. ¿Ve? Más, comienza con más, seguiría menos. Como este es punto de rebote, va a seguir con menos. Y esto sería más. ¿No? Entonces, cuando es un punto de rebote o de multiplicidad, el signo no se altera. O como lo quieras observar, a ambos lados es el mismo signo. Y ahora escoges, ¿no? Tu inecuación es mayor o igual que 0. Como es mayor o igual que 0, se escoge los positivos. Se escoge los positivos. Entonces tu conjunto solución sería X pertenece desde menos infinito hasta negativo 2. Cerrado. Unido desde 4 hasta más infinito. No te olvides que como la desigualdad es mayor o igual que 0, se está considerando esto. Pero, de acuerdo a las reglas de este caso, hay que unirlo, ¿sí? Cuando es mayor o igual, hay que unirlo con este punto. Y para unirlo se le pone llaves. Se va a unir con solamente el elemento 1. Y esa sería mi respuesta. Sería una forma de hacerlo, ¿no? Pero si quieres hacerlo de otra forma, trazas unas flechitas. En este caso, como te puedes observar, como es el punto crítico, porque los puntos críticos son el -2 y el 4. Son puntos críticos. El número 1 es de rebote. Como es punto crítico el 4, la línea pasa. Ahora sigue al 1, se va al 1. El 1 es punto de rebote, es como si esto fuera el piso, ¿no? Y esta flechita fuera una pelota, ¿no? La pelota viene, llega al piso y tiene que rebotar. Hace eso. Sigue, como el -2 es un punto crítico, lo pasa. Según la simbología que vimos en ese problema 1, la parte de arriba son positivos, la parte de abajo son negativos. Positivo, la parte de abajo es negativo, punto de rebote se duplica, positivo. Es mayor o igual que 0, entonces tengo que tomar los intervalos positivos. Desde menos infinito hasta -2, unido, considero al 1, unido desde 4 hasta más infinito. Este 1 también lo puedes poner al final, como hemos hecho en el primer caso. Y ahí se finaliza esa inecuación. Bueno, tenemos la siguiente inecuación. X a la quinta menos 5x a la cuarta más 2x al cubo más 14x cuadrado menos 3x menos 9. Hay que factorizar por Ruffini. No he puesto el procedimiento, pero ya usted lo puede comprobar simplemente para cortar la presentación. Entonces tú factorizas y vas a encontrar eso. Vas a llegar a eso. Ahí observas también un número par. Hay 2 puntos de rebote, porque esto te lo dice. En este caso sería el -1, sería un punto de rebote. Y el 5 sería otro punto de rebote, o punto que se está duplicando. Por lo tanto, se elimina, ¿no? Pero no hay que
o hay que considerar que x aquí vale menos 1 y que x vale 5. Entonces, x más 1 igual a 0, x vale menos 1, y x menos 5 igual a 0, x vale 5. Esos son los dos puntos de rebote. Entonces, la inecuación solamente se va a quedar con x menos 1 menor que 0, ya que estos dos puntos se eliminaron. Esos dos factores quedaron eliminados. Y el único punto crítico, bueno, va a ser 1, ¿no? Entonces, tengo dos puntos que se están duplicando y un punto crítico. Eso hay que saber diferenciar. Con eso, me voy a mi recta real y ubico, perdón. Ubico. Tengo intervalos aquí abiertos, ¿no? Porque es menor que 0. Tengo el 5 y tengo el menos 1 como punto de rebote. Y punto crítico, tengo el 1 solamente. Muy bien. Ahora escribo los signos o las flechitas, como quieras llamarle. Yo lo voy a hacer con las flechas. El 5 es un punto de rebote, quiere decir que rebota ahí. El 1 es un punto crítico, pasa la línea hacia abajo. El menos 1 es un punto de rebote, rebota ahí. Pongo mis símbolos, más, menos y menos al otro lado. Quiere decir que hacia ambos lados el signo es el mismo. La inecuación me dice que es menor que 0. Como me dice que es menor que 0, tengo que tomar los negativos. Sería desde menos infinito hasta 1. Puedo yo tomar todo este intervalo. Todo esto, porque aquí se encuentran los negativos. Desde menos infinito hasta 1. Abierto. Menos. Tengo que quitarle este punto que está dentro de ese intervalo. Menos el elemento negativo 1. ¿Por qué? Porque el símbolo me dice que es menor que 0. ¿Qué hubiera pasado si aquí me lo hubieran puesto menor o igual? Entonces ya no sería menos, sino yo pondría unido. Muy bien. O también lo puedo hacer de la siguiente manera, pero desde menos infinito hasta menos 1, unido desde menos 1 a 1, quitándole el elemento negativo 1. Y ahí finalizaría. Este punto es un punto abierto. Sé que no va sombreado. Muy bien. Continuando, tenemos la siguiente inecuación. Entonces ya vimos un caso 1, cuando los términos eran lineales. Caso 2, cuando el término estaba elevado a una potencia par. Ahora vamos a ver el caso, este caso es más simple, cuando la potencia está elevado a un número impar. Aquí automáticamente te voy a explicar. Cuando la potencia está elevada a un exponente impar, simplemente lo que se hace es que en la inecuación la consideres o la vuelvas a escribir de la siguiente manera. X más 2 X menos 1, X menos 3, X menos 6, menor que 0. ¿Qué ha pasado con el 3?
se ha eliminado. Es el caso 3. Cuando la potencia es un número impar, eliminas el exponente y solamente consideras el término lineal. Y esto lo desarrollas como en el caso 1, ¿no? Caso 1 era esto, ¿no? Todos los términos son diferentes y su exponente es 1. Ese es el caso 3. Pero lo vamos a ver acá, lo que dice la teoría, ¿no? Dice, si m es impar, el factor x menos r a la m tiene el mismo signo que el factor x menos r1. Eso te estoy de entender que lo consideres una vez. En consecuencia, la inecuación se resuelve como el caso 1. Ahí vemos que se ha considerado, este término se ha considerado una sola vez. Ya sea para mayor, o sea para menor. Entonces, en la inecuación que tenemos, esa inecuación la podemos escribir como es impar de esa forma. Bueno, hallamos los puntos críticos, que en este caso serían menos 2, 1, 3 y 6. ¿No? Menos 2, 1, 3 y 6. Lo ubicamos en la recta. Todos son abiertos porque es menor. Solamente hay que tener cuidado en la ubicación. No vayas a poner el menos 2 en vez de 6 y el 6 adelante. Hay que saber ubicar. Y los signos más, menos, más, menos, más. El signo de la desigualdad de la inecuación es menor que 0, los intervalos negativos. Entonces mi conjunto solución sería desde menos 2 a 1 unido desde 3 hacia 6. Y ahí tenemos los tres casos de inecuaciones polinómicas que algunas veces se pueden combinar, ¿no? A veces en los problemas se combina el caso 1 con este caso 2 o con el caso 3. O a veces los tres mismos casos puedes aplicar en una inecuación.